Escritura, al momento de retratar o mostrarnos el pasaje de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hace mucho énfasis en lo que la gente percibía de él, que sabemos que no era más que críticas, más que acusaciones. De parte de la ley podemos ver completamente distorsionada en la manera en la que se estaba aplicando a nuestro Señor Jesucristo, completamente errónea, ya que ellos, al tener una percepción diferente a Cristo como el Mesías, juzgaron de una manera errónea. Sin embargo, aún dentro de la voluntad perfecta de Dios. Por otro lado, vemos también las palabras de pecado que hablaban los soldados, el maltrato verbal, físico que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, y también lo que representaba esas palabras. No representaban nada más lo que ellos pensaban, sino representaba en la trascendencia de esas palabras lo que como humanidad rechazamos a nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras de odio, de maldecir a Jesucristo, son las que la humanidad, incluso hoy en día, continúan diciendo. Esa es una de las razones o partes que podemos ver en el relato de la crucifixión. Pero otra de ellas, que es la que vamos a estar estudiando, es por parte de nuestro Señor Jesucristo, que decía principalmente lo que vamos a revisar, o la expresión principal que vamos a analizar es la de amor y la de consuelo, que él mismo decía en medio de todo este contexto, este universo que ya planteé anteriormente: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y la validez de todo esto, o lo que podemos aprender o aplicar a nosotros, simplemente lo debemos de rescatar para que nosotros nos posicionemos como pecadores, como indignos de la gracia de Dios, pero percibamos la grandeza del sacrificio en la cruz a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que todo esto se basa plenamente en los relatos bíblicos que podemos o que vamos a leer en este tiempo. Y podemos ahora nosotros anclar nuestras almas en este poder que se encuentra en ellas. Un versículo en Apocalipsis, Juan, en este caso, que se menciona o que se refiere a Israel, donde dice que todo ojo le verá, y aquí, que vienen en nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Y sabemos que en este caso se refiere a Israel, pero debemos de nosotros saber que aún así somos responsables de la crucifixión de Jesucristo, y no, como lo mencioné anteriormente, simplemente catalogarlo o definirlo en un pequeño grupo de personas que le blasfemaban en aquella ocasión, sino incluirnos en medio de esta transgresión tan grande de parte de la humanidad hacia Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que el pueblo de Israel y el resto del mundo vieron a Jesús? Pues él estaba en la cruz, estaba en este momento de aflicción, principalmente por la separación de su padre. Y la creencia, sabemos que más extendida en Israel, es que pues no hay tal cosa como la resurrección. Sin embargo, pues para ellos realmente no hay como decir que no vino Jesucristo. Y podemos ver en las escrituras
las verdades de la cruz. Nosotros conocemos este himno, lo voy a abrir aquí para leer una parte de él. La cruz excelsa, es el 120 si lo quieren abrir. Que nosotros al contemplarla, menciona ahí el autor de Cristo, por mí murió, dice, y de todo lo que estimo aquí o cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. Menciona en la última estrofa, el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Cuando nosotros escuchamos en el mundo acerca de la cruz, se acota principalmente a lo que representa una creencia o una tradición, pero no es nada más la figura o la pieza de madera la cual nosotros debemos de buscar el significado o hacer propio, sino en realidad el significado que trasciende a la salvación a la humanidad. En Juan 18:4 sabemos que Él voluntariamente realizó y cumplió el plan de Dios en la cruz. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Esto nos habla de su amor. Si nosotros supiéramos que estuviéramos en determinada ocasión o determinada situación por transitar algún lugar que nos llevaría a nuestra muerte, la reacción principal sería alejarnos de ella. Y tal vez, como se mencionó en la mañana, que se preguntaba, ¿desde cuándo creen ustedes que Cristo sabía que iba a pasar todo esto? Pues incluso desde antes de la fundación del mundo, Él lo conocía, lo escuchamos en la mañana. Y podríamos pensar, si tan solo supiera el terrible pecador que soy y lo malo que me presento delante de Él, ¿actuaría de la misma manera? Nosotros podríamos pensar que no, que sería impensable que alguien sabiendo cómo el ser humano reaccionaría a su obra, no procedería. Y él mismo al pensar las maneras en las cuales se podría salvar el ser humano y preguntarle a su padre, ¿hay alguna otra manera que así sea, que pase de mí esta copa? Pero se somete a su voluntad de Dios diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no es el dolor, no es las aflicciones, no es como muchas veces se hace el énfasis en, principalmente nosotros hemos escuchado en aquella corona de espinas, sino el sufrimiento de él siendo separado de su padre, que era una relación cercana. Si nosotros hemos estado en alguna ocasión presentes o cerca de alguien, alguna persona enferma o a punto de morir, vemos la agonía, ¿verdad? Vemos la agonía de aquella persona. Físicamente, pues podemos decir en respirar o el dolor que le aflige. Y podríamos pensar o relacionar este dolor a Jesucristo. Sin embargo, no lo podríamos entender porque el dolor principal de él en ese momento no era físico. Y las escrituras pues sí nos mencionan que él puso su vida por nosotros y hay algo maravilloso en ello que nos muestra que él estaba totalmente en control. ¿Qué amor tan grande nos mostró para que él pudiera hacer eso?
Dice ahí en Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, vimos el amor, ahora vemos su relación de amor con el Padre. A lo largo de su sufrimiento, de su juicio terrenal, de las burlas, de los maltratos que tuvo, Dios eh, sabía que al enviar a su Hijo estaría causando un impacto mundial y trascendental que el hombre no podía entender. Y nosotros en el estudio que tenemos los miércoles en Primera de los Corintios, capítulo 2 menciona ahí que el hombre natural que no tiene el espíritu no comprende estos misterios. Sin embargo, aún así, Dios envía a su Hijo y en el contexto de la crucifixión se menciona que nuestro Señor Jesucristo permanecía en silencio ante las acusaciones y ante los dichos de los hombres, como ya se había dicho en Isaías 53. Pero una vez que Él va a la cruz, eh, se menciona, o Él menciona expresiones que nos dan a nosotros consuelo, ya que sabemos por lo que Él estaba sucediendo, por lo que Él estaba pasando, que era sufrimiento, pero también sabemos que a pesar del sufrimiento, lo que hablaba no era en sentido de juzgar a los hombres o ni siquiera reproche al Padre, nunca lo vemos eso, sino que lo vemos es dichos o expresiones en amor a los hombres, que sería impensable que un hombre en una situación eh, de angustia vea por alguien más. Y es impactante que esta relación tan fuerte con el Padre, ¿por qué? Tal vez podríamos pensar, Cristo desperdiciaría o rogaría por nosotros, desperdiciaría mensajes que podría dar en ese momento. Sabemos que el propósito principal era cubrir el pecado de nosotros. En su ministerio en la tierra, Él lo dio a conocer a través de parábolas. Aún así, muchas de las personas no lo entendían. Incluso sus mismos discípulos, al Él preguntarles, y ustedes que según eso están conmigo, ¿ustedes sí las entienden? Y afirmaban que sí las entendían. Nosotros podemos aprender del ejemplo de Cristo cuando percibimos el contexto de la cruz, vemos la obra de Dios y debemos saber lo que debemos hacer en nuestro diario proceder. Nosotros debemos de hablar con Dios a través de la oración, así como Él clamaba al Padre en agonía. ¿Cuál es, digamos, la razón principal en traer eh, el Evangelio a otras personas? O hablando más grande, por ejemplo, ahorita se mencionó de los gedeones, al repartir el Evangelio a otros países. El propósito principal es que las buenas nuevas, las buenas noticias, el misterio que se dice en 2 Corintios que le fue concedido a los apóstoles, sea distribuido, sea conocido de todos los hombres. Y podemos pensar, no tiene caso en nosotros hacer obras físicamente de, por ejemplo, dar de comer a los enfermos en la obra que se hace los lunes, o el mismo repartir las escrituras. Como nuestro propósito principal no deberíamos tenerlo en mente, sino
el orar por esa obra. Es decir, que el impacto que se podría hacer tal vez en una reunión de oración podría ser o es mucho mayor que en una planificación muy extensa en repartir las escrituras. No es que estemos en contra de planificar actividades, sino que no sea el propósito principal. Creemos nosotros a través de las escrituras que la obra principal de nuestro Señor Jesucristo era salvarnos de pecado. Y nosotros, al escuchar este hermoso ejemplo de Jesucristo, no nos queda más que compartirlo a otros. El sufrimiento, la agonía de Él y su resurrección y su promesa de salvación a nosotros. Entonces, pues podemos examinar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y hablando del contexto, podemos leer este pasaje en Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Podríamos pensar en la analogía de un regalo que nosotros recibimos y en vez de agradecer por él, abrirlo y aplicarlo en nuestras vidas, lo que sea que nos regalen, pisotearlo. ¿Cómo se siente aquel que nos da el regalo al ver que nosotros, como lo menciona la escritura, lo menospreciamos y no lo estimamos? Este pasaje en Marcos 15 hace referencia al tiempo. Dice ahí que era la hora tercera, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Es el otro que habíamos mencionado. Por falta ponerle ahí un espacio. Hablando del tiempo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Este tiempo que estuvo en esta angustia, en esta cruz, y podemos examinar lo que dijo estando en esta posición. Leamos Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Si nosotros hubiéramos estado en Jerusalén durante este evento, pues sí habríamos escuchado tal vez incluso de algunas personas, la emoción de que por fin se iba a hacer justicia de este hombre que blasfemaba diciendo que era el Mesías, y algunos otros simplemente asistiendo al evento porque querían ver qué le hacían a aquel que predicó por mucho tiempo parábolas, hizo milagros.
y unos pocos que se daban cuenta de su situación de pecado y habían previamente decidido a Cristo. Y dentro de sus mismos discípulos, vemos, por ejemplo, a Pedro, que ya sabe, precisamente se mencionó en la mañana. No, yo si es necesario, muero en tu lugar. Y muchas perspectivas que podríamos ver en este evento. Otro de ellos puede ser que se escuchara entre las calles que tres condenados están a punto de recibir su pago en la cruz. Y uno de ellos se escucha que es un profeta, aquel que habíamos escuchado por mucho tiempo. Y los otros dos simplemente pues eran unos ladrones revolucionarios, bandidos o asesinos. Pero los tres eran conocidos. Y cuando lo vemos en esta posición de vulnerabilidad ante otros, de estando en la cruz, lo que resalta es que aquel profeta está orando, está clamando. Pero lo que es más aún más interesante es que no clama por su vida, no clama, incluso como muchos hemos escuchado, podrían decir, por morir más rápido para que acabe el sufrimiento, sino que a través de sus palabras vemos que lo que ora o lo que clama es el perdón de la humanidad, ¿sí? No es la sanidad física, no es el consuelo en enfermedad, sino es salvación de pecado. Y podemos decir, no es inusual que alguien esté clamando en una tragedia o que las personas en una tragedia o en un momento de desesperación sí oren, pero por lo que oran usualmente es, ay Señor, ayúdame o sácame del problema en el que estoy. No en tragedia o en algún accidente o en alguna enfermedad, en esa angustia que nosotros pudiéramos tener. Te pido por la obra de evangelio o te pido por la salvación de los que me rodean. Es decir, podemos hacer un contraste y aprender del- de la oración de nuestro Señor Jesucristo en este momento, porque usualmente sabemos que oraríamos por nosotros, o sabemos, no usualmente, sabemos que oraríamos por nosotros en tiempo de angustia. Se dice que la vida es una oración continua y lo vemos, por ejemplo, con el profeta Nehemías, que él, por más pequeño que fuera la petición a su Dios, era meditación continua el tener una relación de comunicación con su Dios. Es decir, que en el momento de más angustia es sorprendente que el mismo Hijo de Dios, el más poderoso ser que ha caminado sobre la faz de la tierra, estuviera clamando por nosotros. Y nada podría detener a este profeta que había caminado en esta tierra de hacerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pongamos o prestemos atención más específicamente en este ejemplo. Cuando estemos nosotros en el calor de una angustia, no nos debería esto de parar, de detener, de orar. Y nos debería, por otro lado, sorprendernos o animarnos a ser más diligentes en la oración y orar aún más fervientemente en tiempo de prueba por los demás. No esperemos al tiempo final, recordemos a Lázaro y el rico, que estando ya el rico sufriendo su juicio, su justo juicio, su preocupación era por su familia o por sus conocidos.
pero el tiempo había pasado. Pongamos atención en este ejemplo. En el ministerio cuando iniciaba el ministerio de nuestro Señor, pues Él nos dice en la escritura que debíamos amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos y perdonarlos. Y decía, no nada más 7, sino 70 veces 7, que daba pie después en su ministerio, el Sermón del Monte. Y vemos que en este capítulo 5 de Mateo, todo lo que menciona, a final de cuentas, Él mismo lo viene cumpliendo en la cruz, hablando eh, colgado en el madero. No, Cristo, en pocas palabras, de perdón, y en este momento de pecado, de, 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 de dolor, perdón, en su crucifixión, era grandemente sentido por el Padre, obviamente, también. Podemos pensar como algunos que el principal dolor o que se predica es aquellos clavos que perforaban sus manos. Sin embargo, al haber sufrido maltratos y escornio, podemos decir que Cristo salió preeminente en lo más importante, que era la palabra de salvación. Y sí, claro que sí había algo de dolor físico, obviamente. Y podemos decir que no solamente era el único propósito de su venida. Jesús dijo, no esto ya lo mencioné hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, en Mateo 18:22. Y en Lucas 23:34, como ya lo mencioné, tenía en mente la oración principal de perdonarnos, porque no sabíamos lo que hacíamos. Y le menciona a uno de los que están con él. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros vemos la obra de la cruz, lo que Dios hace ahí, y uno de ellos que está ahí en agonía también, le juzga, le dice, pues bájate de la cruz. Y el otro le contesta, estás aquí en la cruz y no te das cuenta de la gravedad del pecado. Y más aún no te das cuenta que él que no hizo pecado está aquí. Y es por eso que en la gravedad del juicio, en su amor, otra de las palabras que pueden ser de consuelo para nosotros es que él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablando de la bondad de Dios, Juan 10 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuáles son las expresiones en agonía de nosotros? Sácame del enredo o dame la fuerza para poder sobrellevar esta prueba. Debemos de nosotros pensar en la obra trascendental, que no es nada más enfocarnos en nuestro sufrimiento, nuestra prueba, sino en realidad pensar en los demás, es decir, en la agonía, lo principal que le la preocupación de Cristo era por la salvación y el pecado y el perdón de los pecados de todos nosotros. Cuando hablamos de personajes bíblicos que podrían considerarse como ejemplos de personas que vieron lo malo en los demás y no en ellos mismos, podemos pensar en aquellos fariseos en las escrituras, en varios pasajes, pero principalmente en Mateo 23, en donde Jesús principalmente les denuncia a ellos como, como completamente erróneos en su proceder o en su juzgar al pueblo.
Podríamos también pensar en cómo las escrituras claramente nos hablan de la bondad de Dios. Estamos memorizando Tito, incluso cuando eh, nosotros en las flaquezas o en las debilidades juzgamos a los demás como si ellos fueran la razón de nuestro mal, ¿sí? Pero dice ahí en capítulo 2, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y más aún, hablamos de la gracia de Dios en el versículo 11. No se ha manifestado para condenación, incluso para juicio o para reprender de pecado, sino para salvación de todos los hombres. Y nosotros debemos renunciar a esos deseos, a esa impiedad, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuál es el propósito trascendental de la salvación? Aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, ¿qué piensa el hombre? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber ante vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, que el hablar no sea discusión, disensión de las actividades de la iglesia, sino no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a él crucificado. Y luego menciona, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Sabemos que en el interactuar con otras personas, muchas de las ocasiones o siempre, su sabiduría es humana, ¿verdad? Sí hay dichos en los salmos o en los proverbios que son ciertos, pero es sabiduría humana. Y al momento en que una persona se basa o juzga en base a esa sabiduría, no percibe lo que es de Dios. Continuemos leyendo, que ahora viene la parte en Corintios que habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los principales de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio de sabiduría, de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sí? Y es lo que dijimos, o sea, el mismo juicio del Señor Jesucristo era porque ellos estaban o recibieron a alguien que no esperaban recibir. Ellos esperaban un reino terrenal, algo que les sacara de su cautiverio, de su sumisión del reino, de la ley en ese momento, pero no pensaban en lo espiritual, que realmente el propósito principal era así sacarlos de un cautiverio espiritual. Pero si lo hubieran conocido, como menciona aquí en lo que acabamos de leer, si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Es por eso que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo que debe de reinar en nosotros o debe de llenarnos? El Espíritu
para que sea una sabiduría celestial o de lo alto, para actuar conforme a las escrituras. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En nuestro tiempo a solas o en el platicar con alguien más, debemos de tener en cuenta que del espíritu es lo que proviene de Dios y eso es lo que se nos ha concedido. Es decir, que es un regalo que se nos ha dado para cuidar y ejercer, es decir, compartir a los demás. Y es por eso que esas son las cosas que nos enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces en las reuniones de oración se ora mucho por esta eh, rejuvenecimiento o alimentación del espíritu. Y eso es muy importante porque menciona ahí que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recordemos aquel hombre que estaba junto al Señor Jesucristo que le decía, pues bájanos si estás en esta posición, si realmente eres el profeta. Y el otro no le parecía locura. Y el otro que estaba al otro lado decía, bueno, pues, ¿qué no ves en esta posición y aún así? Y es por eso que regresemos a este versículo. Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este cambio en el juzgar, ahí en el capítulo, versículo 15, en cambio del espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Incluso Pablo, creo que en el capítulo 3 dice que ni él aún se atreve a juzgarse a sí mismo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos agradecer a Dios diariamente por su obra en la cruz, porque el momento de aflicción que él tenía, su pensamiento principal era, perdónalos, no saben lo que hacen. Debemos también tener en mente la locura que en un momento nos pareció las cosas espirituales y también orar para que el espíritu sea eh, edificado diariamente sobre el fundamento. Y sabemos que cuando hablamos del fundamento, eh, mismo Pablo me lo mencionaba en 1 Corintios, pues que es Cristo, debemos de trabajar, de construir sobre el fundamento que es Cristo. Y hablando del amor, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, ese es el siguiente punto, nadie me la quita. Cuando hablamos de dar a otros en momentos de angustia, pensamos en nuestro Señor Jesucristo, que Él pensaba en los demás como nada que nos le pudiéramos dar a Él. Es decir, Él lo único que pide de nosotros es que a Él dar el regalo, el hombre lo acepte. Menciona ahí en capítulo 3 de 1 de los Corintios, versículo 3 porque aún sois carnales, pero habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y ellos sabemos de la problemática que había aquí de seguir a Apolo, seguir a Pablo, pero al final de cuentas él dice el crecimiento lo da Cristo, el juzgar debe de ser por medio del Espíritu, basado en Cristo. Por lo cual dice, Efesios 4:8 al 10, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El regalo que se nos ha sido conferido no es poco, es todo. La gracia de Dios debe abundar en nosotros para tener en mente al momento de juzgar o al momento de tomar decisiones. ¿Cuál es el principal argumento que tendremos? Pues Cristo viviendo en nosotros, Cristo hablando a través de nosotros, el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Vamos ahora a este capítulo, Efesios 4. ¿Cuál es la principal problemática que podríamos enfrentarnos? Que no hay unidad. Debemos procurar la unidad. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando habla de que es sobre todos y por todos y en todos, habla de plenitud, habla de llenarlo todo. Cristo Jesús no vino a hacer una obra parcial, sino que fue completa y trascendente. Es decir, cuando se hablaba de la difusión de la escritura, es el Espíritu de Dios guiando al hombre para compartir el don, las buenas nuevas. Entonces, finalmente, cuando este es el pasaje que vamos a ver a continuación, cuando él renunciaba a su posición con el Padre, pues pensemos en la oportunidad que el hombre tiene. Había, vamos a leer este pasaje, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que envías a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Es decir, les parecía locura incluso si alguien de los muertos viene y les dice el evangelio. Es decir, las escrituras son las que hablan, Moisés y los profetas tienen. Ya hablamos de la unidad. El siguiente punto es: la trascendencia va ligada a la fidelidad. Efesios capítulo 5 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convengan, sino antes bien acciones de gracias.
¿Cuál es la principal acción o decir que debemos de expresar? Acciones de gracias. No palabras vanas, no palabras de crítica, de juicio, sino acciones de gracias. Entonces, en Lucas 23, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este es el pasaje que hemos estado viendo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Cuáles son los hechos por los cuales somos juzgados? Cada uno de nosotros los conocemos. Alguno podría decir, ¿a quién enviaría Dios para pagar los pecados? Pues no me envió a mí, ¿por qué? Porque tengo pecado. Y no te envió a ti, ¿por qué? Porque tal vez pues, tú también tienes tu propio pecado. Era la única forma en la que podía ser saciado la justicia de Dios a alguien sin pecado. La oración, ahora diaria de nosotros, debe de ser por los creyentes en acción de gracias. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es decir, recordemos ahora a Jesucristo que se acordaba de la humanidad en el momento de angustia y su expresar era perdónalos. Y podemos hacer la misma analogía con Pablo en tiempos de ser preso, de ser cautivo por difundir las escrituras. Al recordar, daba gracias con gozo por todos ellos. Y también su orar era por la sanidad de la doctrina, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y él estaba convencido, decía, estando persuadido de esto, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Hablamos de la gracia. Nosotros no merecíamos ni siquiera el regalo, la justificación, el perdón. Sin embargo, aún así Dios, sabiendo nuestros hechos, nuestro pecado, Él decide, en momento de agonía, de separación de su Padre, pensar en perdón. Porque Dios me es testigo de cómo amo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora, nosotros en nuestro diario vivir, en la relación con la iglesia, ¿cuál debe de ser nuestro motor? Aquí lo menciona. Somos participantes de la gracia y del entrañable amor de Jesucristo. Es decir, nosotros no podríamos resolver contiendas, discusiones, si no es a través del entrañable amor de Jesucristo. Y esto lo menciona ahí, lo pide en oración, ya hablamos de la oración. El clamor no solamente debe de ser en momento de angustia, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando pensamos en esta expresión, conlleva la trascendencia del Evangelio, la trascendencia de la salvación, del perdón de Dios, y nos queda a nosotros transitar fielmente a través de él. Leamos versículo 12 de Filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, males, podríamos decir males o sufrimiento, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, que es inicialmente por donde empezamos, que el pensamiento inicial de Cristo era la salvación de la humanidad, y vemos que a un hombre, en este caso Pablo, en el cual habita el Espíritu de Dios, el principal, palabras que vienen de su boca o preocupación que vienen de su boca, es el progreso del Evangelio. No dice ahí
sanidad del cuerpo o sanidad física, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Y finalmente, debemos de tener un, un alcance y una meta. Se dice, por ejemplo, en los proyectos, que si no se delimita bien el alcance, puede divagar uno en muchos temas. El alcance y la meta. Capítulo 3 de Filipenses. En el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, somos perfeccionados por medio de la cruenta cruz que padeció nuestro Señor Jesucristo, la salvación que hemos tenido, y hagamos este contraste, porque en momento de angustia y de sufrimiento, la expresión que venía de nuestro Señor Jesucristo era perdón para nosotros. Y por qué nosotros tal vez en nuestros momentos de angustia, de preocupación, de, de, de alguna enfermedad, no es por los demás, sino tal vez por mi propia recuperación, nuestra salvación. Y además de ello, ¿con qué lo deberíamos de cambiar? Si es que tenemos esa mentalidad, pues pensemos, por ejemplo, ya mencionamos Pablo, que en sus prisiones él se preocupaba por el esparcimiento del evangelio, por la salud de la doctrina, por el amor entre los hermanos. ¿Cuál es la meta? Proseguir al blanco. Y no es que nosotros digamos, ya lo alcancé, como menciona Pablo, sino proseguir hasta la meta. Nosotros sintamos esto diariamente. Entonces, para terminar, el gozo debe de ser presente a lo largo que cumplimos la labor. Nosotros no debemos de tener un pensamiento vano a lo largo de la trayectoria que nosotros expresamos el Evangelio, sino que debe de ser de amor y de fidelidad de Dios para con nosotros. ¿En qué debemos de pensar? Pues menciona ahí capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, es decir, todo el ministerio que vimos y la muerte, y la resurrección, que Pablo vio o fue testigo, y ahora él mismo es ejemplo de ello en sus tribulaciones, pues dice, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, ¿en qué debemos de pensar? Si pensamos en angustia o en incluso cosas vanas, perder el tiempo, pues eso es lo que va a rendir fruto. Y es por eso dice, pensad en todo esto y seguir el ejemplo, primero de Cristo, y luego dice, seguidme a mí como ejemplo, y como consecuencia el Dios de paz estará con vosotros. Gracias Dios te damos por este tiempo que tuvimos de aprender tu palabra. Te pedimos que a través de ella nos sigas convenciendo de pecado y sabemos que nosotros, por más esfuerzo que hagamos y tal vez por alguna metodología que muchos hombres han tenido como buena para continuar en el Evangelio, eh, han sido vanas. Continuar en la gracia tuya es lo que realmente perdura. Sabemos que nuestras flaquezas y nuestras debilidades, muchas veces nuestro pensamiento inicial es salir de este problema o de esa situación de incomodidad, pero pedimos que a través de tu espíritu, que lo fortalezcas a través de la lectura de tu palabra, podamos nosotros salir victoriosos y pedimos que el pensar diario de nosotros sea en tu bondad y en tu gracia. Sabemos que la obra del esparcimiento del Evangelio es tuya, el crecimiento lo das tú, sin importar quién siembre o quién riegue, pero nuestra oración debe de ser para que ese crecimiento lo des tú, porque sabemos que así lo harás. Te agradecemos porque hubo un justo que murió por los injustos y nosotros fuimos llevados a Cristo por medio de él.
y esta sangre cubre esta multitud de pecados que tenemos. Te agradecemos por ello en tu nombre. Amén.